Ensalcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro infinito glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos, desde hace mucho tiempo los militares y combatientes constitucionalistas venimos trabajando el problema de la corrupción. Hicimos un gran taller en la UAS en el 2007 y desde ese momento hablamos de que había que hacer una profilaxis moral en la República Dominicana. Ya antes, en el 1997, habíamos dado una conferencia sobre Congreso y corrupción en la República Dominicana, donde pedíamos que se hiciera un departamento de moralidad pública. Ya antes habíamos escrito un artículo en el periódico El Nuevo Diario para hablar de la importancia de la unidad del PRD y el PLD, porque se hablaba de la unidad que se iba a dar entre el Partido Reformista y el PLD, y entendíamos nocivo porque el PLD se podía acomodar un poco a lo que quisieran los reformistas, porque tenía que haber un pacto, por ejemplo, para no persecución de la corrupción y los crímenes anteriores. Entonces, escribimos ese artículo que ustedes ven ahí en pantalla. Ya antes de escribir ese artículo, en el 1981, habíamos renunciado de aduana porque nos iban a hacer un atentado porque denunciamos la corrupción. Y lo hicimos sin decir que era por eso, porque conversamos con el doctor Peña Gómez, rápidamente supimos las informaciones y entonces esas fueron las instrucciones que nos dio, que no habláramos de eso, que buscáramos otro motivo. Ya él sabía, y él había hablado con don Antonio Guzmán. Antonio Guzmán le había dicho que él se había cogido con esa persona. Y así ocurrió que terminó dándose un tiro a Antonio Guzmán. Es decir, siempre hemos tenido una preocupación por el problema de la corrupción, la impunidad y posteriormente por el asunto del narcotráfico, que vienen emparentados. Ya no somos nosotros que estamos hablando de eso. Nosotros venimos luchando desde hace 60 años. Mucha gente lo ha hecho también de manera sistemática. Nosotros no hemos abandonado esa lucha. Recientemente, para combatir la corrupción y la impunidad y el narcotráfico, hemos dicho hace un tiempo de que hay que educar a la población, como dice la ley 33-18, que es la ley de partidos. Hemos venido trabajando en eso, hemos hecho talleres en el altar de la patria, en el Parque Independencia, lo hemos hecho. Hemos hecho lo indecible. Hemos solicitado al presidente que abran una especie de concursos permanentes para que los jóvenes se eduquen en valores patrios, en ética y moral, para que los jóvenes y las personas que hacen vida política puedan conocer cómo se maneja el Estado. Todo eso lo plantea el artículo 34 de la ley 33-18, que es la ley de partidos. Ya hemos hablado de eso. Hemos hablado de que las campañas deben de hacerse en base a un programa de trabajo, un programa de gobierno. Vimos para eso el artículo 23, en su numeral 3 de la misma ley 33-18. Pero a los partidos no hay quien le haga renunciar a llevar a cabo campaña a destiempo, a llevar a cabo una campaña en base a querer satanizar fundamentalmente a los que están en el gobierno y los gobiernos a perseguir a los demás, o hacer la vida imposible, o excluirlo.
Eso es típico de la política dominicana. Para cambiarla, hemos entendido que hay que estudiar, ¿verdad? Porque cada político debe de ser un ente de moderación, de mediación entre la riqueza y la pobreza, un ente persecutor de las cosas mal hechas, debe de ser un defensor de los intereses colectivos, el bienestar general y el desarrollo integral de toda la sociedad dominicana. Pero eso no se le entra por ningún lado a los dirigentes políticos. Viven haciendo campaña política a destiempo. Entonces nosotros estamos solicitando que el año que viene se declare desde enero hasta julio del año 2027, 18 meses. 18 meses de lucha por la educación en constitución y valores éticos y patrios para poder nosotros llevar de alguna manera candidatos que hayan sido preparados para oponerse a la corrupción, no para cebarse de la corrupción. Lo estamos solicitando. Y para eso tenemos también el día 6 de noviembre otro taller en el Altar de la Patria. En ese taller, el Altar de la Patria, que ya hemos hecho varios, queremos hacerle una muestra al país de cómo lo pueden hacer en cada ayuntamiento, los 158 ayuntamientos, en los 235 distritos municipales, como lo pueden llevar a cabo también en los 108 distritos escolares dirigidos por las 18 direcciones regionales. Nosotros entendemos que cada partido debe hacerlo en cada provincia, también en cada municipio, en cada barrio, en cada sector. Un taller para educar en constitución, para educar en valores patrios, cada fecha patria, y la constitución de manera permanente, y las universidades también, y los liceos también, y las sociedades civiles también. Esos 18 meses trabajando para formar en los ayuntamientos los regidores y regidoras, en los distritos municipales, el director y los vocales de los ayuntamientos de ese sector. En todo el país, los candidatos al Congreso, que vayan por mérito y profesionalización, como lo establece el artículo 142 de la Constitución. No que vayan con el bojote de cuarto en los bolsillos a comprar votos, a comprar conciencia, a abultar los gastos de la campaña para que entonces los partidos se ceben, los dirigentes, con todo ese dinero y lleguen al poder o vayan a la oposición con mucho dinero extraído de las donaciones que le hicieron sectores de poder, tanto empresarial como corrupto del gobierno anterior o del mismo, o el sector del narcotráfico. La idea es que entonces los cargos para ellos lo ocupen los que tienen dinero y están comprometidos con buscarle de alguna forma una seguridad a los movimientos del narcotráfico y al blanqueamiento del dinero. Ya la gente está cansada y lo sabe. La gente está cansada y lo sabe. Y ya hay sectores de poder de aquí que están hablando del caso. Por ejemplo, vamos a oír lo que plantea ese eminente empresario, asesor de otro empresario, persona que da ejemplo de cómo se puede hacer dinero desde una base de la pobreza, llegar a ser entonces rico a través de mecanismos emprendedores que hagan que la gente consiga lo que desea sin tener que caer en la corrupción de Estado ni en el narcotráfico. Oigamos, por ejemplo, la pregunta que se le hace a ese personaje que me refiero, que es Rolando Espinal, en un programa que le dicen que si ese fuera el último momento que fuera ese programa, ¿qué mensaje le mandaría a la sociedad?
Veamos lo que él responde. Finalmente, mire, déjeme hacer la última pregunta que pretendo hacer. Y es la siguiente. Dios no quiera que sea así, que esta sea la última estrellita azul. No, yo vengo todo bien, en serio. Pero que no, pero si esta fuera la última, ¿cuál sería el mensaje que ustedes mandarían al pueblo dominicano por sus necesidades, con su problemática de hoy? ¿Cuál sería ese mensaje? Dígale no al día D. Dígale no Al día D. a aquel ley de la invasión. Yo no sé lo que es el día D en política. Mira, el día D en política es el día de las elecciones. Entonces usted tiene que llevar una guagua a un sitio para atraer a la gente que va a votar por usted. Le da un picapollo, una botella de ron y 250 pesos. Él vende su voto. Cuando el pueblo dominicano no venda su voto y vote para que el país mejore, Nivel de conciencia. este país va a mejorar. Pero mientras aquí se rieguen el día de las elecciones 35 millones de dólares para definir quién es el presidente, este país se jodió. Luis Abinader gastó entre 140 a 150 millones en el 24. ¿Tú sabes cuánto gastó Danilo con Gonzalo? 280. 37 puntos por 280 millones. Recientemente una conversación con Leonel. Yo le dije, ven acá, presidente, ¿cuánto costarán las elecciones en el 2028? Si no se tienen 200 millones de dólares no puedes ganar. O sea que no es popularidad. No es un buen plan de gobierno, es tener 200 millones de dólares. Entonces cualquier narcotraficante puede ser presidente. Sí, que es una cosa increíble que haya gente así. Pero el problema es que yo he dicho varias veces que si el 80% de la población no nos disponemos a dar un brinquito, la tierra tiembla. Pero lo que mueven son el 20%. El 20% de la población maneja el 80% del dinero. Y hay algunas excepciones de fortuna seria. Pero la mayoría es narcotráfico, contrabando, todo es cosa mala. Y esas son la gente que toman las decisiones en el CONEP, en todos esos sitios. Es búsqueda lo que hay. Todos esos tipos que están en el CONEP todito, búscalo a todos, coño, que toditos tienen una contrata en el Estado. Así. Todos, digo yo. Y tengo la prueba. Una vez escuchado lo que él ha respondido, nos damos cuenta de que realmente ya los sectores más encumbrados están cansados de que en la República Dominicana las elecciones, que es el momento más importante de la sociedad, se manchen con el soborno para elegir a cualquiera, para que después exista la corrupción, para después la oposición atacar al que está en el poder y los que están en el poder tratar de seguir consiguiendo más dinero. Eso ha venido aquí siendo una rueda permanente desde la muerte de Trujillo hasta nuestros días. Hay que poner atención a eso. Ya los sectores de poder con los cuales él tiene contacto, a lo mejor están pensando que este país debe de vivir realmente un Estado social y democrático de derecho, donde los recursos que ellos se han ganado hasta hoy no peligren. No peligren por una revolución, no peligren por atentados, sino que lo puedan reinvertir inclusive en el país cuando las condiciones así se presenten como lo estamos viendo en estos momentos que están dando algunas condiciones, aunque también sabemos que internamente en el partido de gobierno, como no se preparó para vivir en una democracia sin corrupción, entonces hay muchos compañeros que están haciéndole la vida imposible a él y al país. Bueno, pero la oposición se ha pasado el tiempo tratando de confundir al pueblo. Y eso es lo que hacen siempre, porque la idea es pensar que el pueblo no tiene memoria, por un lado, y por otro lado, un pueblo desmemoriado puede ser engañado. Puede ser fácilmente engañado un pueblo que no tenga memoria. Y en un país como el nuestro, donde hay un 40% de analfabetismo infuncional, quiere decir que la gente lee y cuando va leyendo por el cuarto párrafo no se recuerda lo que leyó en el primero ni en el segundo, ni tampoco la relación que tienen entre ellos. Entonces, bueno, se hace una campaña en función de eso. Se le miente al país, se sataniza.
Un ejemplo que quiero ponerle del maestro, eminente maestro de la UAS, sociólogo con estudios de gerencia, el señor Cándido Mercedes. Él, en una larga intervención, comienza diciendo: nosotros vivimos lo que se llama una democracia defectuosa. Es perfecta en América Latina, tú tienes Uruguay, Costa Rica y en menor medida Chile. De una escala de 1 a 10, nosotros estamos en 5.56. ¿Y usted lo considera eso bueno, malo? Todo depende del contexto que tú lo mires. Me decía una doña antes de morir, me dio un beso en la boca y me dijo: ven acá, Moreno, acuérdate, todo texto fuera de contexto es un pretexto. El que te haga un análisis sin tomar en cuenta el contexto, la estructura económica, la estructura social, los factores culturales y sociales, te está manipulando. Entonces, tú tienes que ver la democracia en los últimos 5 años, el índice de la democracia, hemos mejorado. Esas palabras sabias de esa señora la vemos en la campaña política de ahora que han hecho la oposición, básicamente. La oposición ha tratado, por ejemplo, de demostrar que la corrupción es de ahora, que no es de siempre, que los demás partidos no fueron corruptos, porque ninguno de los partidos de oposición que le están persiguiendo su gente ha asumido ante el pueblo la responsabilidad de autocriticarse y decir que sí, que participaron en corrupción, pero que los que participan en corrupción se han perseguido por la justicia. No lo han hecho con la idea de volver al poder a repetir lo mismo, es lo que nos ocurre pensar. Pero si seguimos yendo al maestro Cándido Mercedes, nos vamos a dar cuenta en el desglose que se hace de la cantidad de préstamos que hizo Hipólito Mejía, que luego hizo Leonel, que luego hizo Danilo Medina y que luego hace Luis Abinader. Si vemos la comparación de esos 4 gobiernos, vamos a ver que no es como dicen, que este gobierno es el que más dinero ha cogido prestado. Pero para que él lo explique mejor, vamos a escucharlo. Miren, el problema de la deuda, los 4 presidentes han sido irresponsables con el problema de la deuda porque no han hecho lo que han tenido que hacer. Le dije que este país necesita una reforma fiscal integral. Y para eso tú necesitas un pacto. Porque si no, si mañana la quiere hacer los otros 2 Correcto. comienzan a criticar. Entonces necesita un pacto. O un valor del presidente, negociar con los sectores empresariales, hacerla progresiva. Ok. Y exigirle lo que yo le dije de la evasión. ¿Ves? Ahora bien, mírenlo ahí. Lea, ábrala para que vea. Hipólito Mejía encontró una deuda. En el 2000. En el 2000 de 3.200 millones de dólares. En el 2004 la dejó en 6.500 millones. Al año. En los 4 años. Bueno, en los 4 años. Eso quiere decir que tomó 2.03 más. Correcto. Ok. Cuando llega Leonel, que en el 96-2000, en vez de coger deuda, la redujo en 300 millones de dólares. Sin embargo, en el 2012 Leonel dejó la deuda. La encontró en 6.500. La dejó en 19.443 millones de dólares. 3 veces equivalente a 2.95 veces más. Señores, Danilo Medina, sin que hubiese crisis nacional ni internacional, con petróleo a $50 el barril, la encontró en 19.000 millones, busca el 2012, y en el 20, ¿en cuánto está? En 44.622. No me mire a mí, mira ahí. Ven, ¿vieron? Equivalente a 2.29 veces más que la que le encontró. Abinader le encuentra en 44.622 al mes de diciembre. Mírenlo ahí, iba a 57.000 millones de dólares, pero ahora tengo el de julio, va 60.685 millones de dólares, equivalente a 1.36 veces más. Pero ¿qué ocurre con este presidente? El problema entonces es que los 4 han cogido. ¿Cuál es el problema de ahora? La equivalencia. Que la deuda no se mide por el PIB, como Abinader siempre, porque le favorece, Sí, por el claro. PIB ha bajado. Pero tú no pagas deuda con el PIB. Correcto. El PIB es el tamaño de la economía total. Tú no pagas deuda con el PIB. ¿Cuál es el problema? Tú tienes que medir la deuda en países como nuestro. Deuda, ingreso.
Y entonces está muy alta. Intereses con ingresos. ¿Y tú sabes en cuánto está? Va a estar ahora en el 2026 en 27. ¿Qué genera eso? Eso genera lo que se llama insostenibilidad presupuestaria anual. Déficit presupuestario. Pero ¿cuál era el relato? Que ningún economista lo decía. El relato era que parecería que toda la deuda pública de este país era Abinader que la había cogido. Y ya ustedes lo tienen ahí. Bien, he escuchado eso con datos, un cuadro que se ha preparado por sectores que realmente responden a la verdad. Se ve claramente que el pueblo venía siendo manipulado. Asimismo, también el pueblo ha sido manipulado con el problema de la droga. Aquí la oposición y mucha gente comenta a través de las redes sociales que, de acuerdo a el director de Indotel, Guido Gómez Mazara, el 62% de las informaciones que se dan son falsas. ¿Y qué hace el pueblo? Bueno, que el pueblo la compra, porque el pueblo ni lo educan para vivir en democracia, ni lo educan para conocer la Constitución, la ética y la moral, ni nada. Y la gran mayoría de hogares son infuncionales. Hay un desastre aquí. Entonces la gente se lo cree. Y de repente se confunde y cuando viene a ver, bueno, hace un tiempo que declaramos que en este país se estaba buscando la manera de que este gobierno no llegara al 28. Ya de eso hablamos y no lo vamos a repetir ahora, pero lo dijimos. Y así era. El narcotráfico, por ejemplo, ha sido otra cosa. Nada más hay narcotraficantes en este gobierno, eso es lo que se le ha vendido al país. Pero ¿qué nos dice Julio Jacín en uno de sus pequeños artículos que él hace en el periódico El Caribe? Dice, hablando del narcotráfico y la confusión que hay de que este gobierno está lleno de narcotraficantes, como que los demás no tenían. Julio Jacín nos recuerda algo en una síntesis que hace en el periódico El Caribe. Él dice, hablando del narcotráfico, no es fácil construir un argumento desde la oposición política, pero esa moda que impuso Trump de estar difundiendo versiones sin fundamento en redes sociales es perjudicial hasta para los partidos de oposición que lo hacen. La discusión pública debe ser sobre los hechos verificados. Decir que el gobierno de Abinader tiene vínculo con el narcotráfico es olvidar las figuras de Franklin Franco, Luis Horacio Cano, Figueroa Agosto, Florian Félix, Arturo del Tiempo, Toño La Leña, Quirino y César el Abusador. Todo eso tuvieron en los gobiernos pasados. Pero la gente, imagínense un jovencito que hoy tenga 18 años. Hace 10 años tenía 10. Cuando Danilo comienza su mandato, tenía 5 o 6. Cuando Leonel tenía 2 o 3. Entonces, imagínense el de Hipólito. Realmente al pueblo hay que recordarle la verdad. Nos habla y se queja Guido Gómez Mazara cuando escribe un artículo recientemente en el periódico El Caribe titulado Aprendiendo con Andy. En ese análisis que él hace, nos dice, entre otras cosas, que el gobierno deja de percibir por evasión de impuestos unos 500,000 millones de pesos. Y tiene un déficit de 200,000 millones de pesos. Que entonces, señores, hay que buscarlo. ¿Qué está pasando? Que los contribuyentes no están cumpliendo con eso. O que los dirigentes políticos ya en el gobierno, ese dinero que llega, se lo roban del presupuesto. ¿Y qué van a hacer los empresarios? No, nosotros no vamos a pagar los impuestos como se debe. Vamos a donarle a los partidos para la campaña, para que compren gente.
la gente vote por soborno y cuando ganen, con cualquiera que gane, le damos dinero a todos y el que gane nos va a nombrar el ministro que queremos en un lugar que más nos interesa para nosotros aumentar nuestras ganancias. El artículo 75, en su numeral 6, dice que es deber de todo ciudadano tributar y tributar de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva. Usted gana mucho, usted va a contribuir con mucho. Usted gana poco, usted va a contribuir con poco. Usted va a comprar un artículo en cualquier lugar, usted tiene que pedir su comprobante fiscal cada vez que va al supermercado o a una tienda. Porque si no le dan el comprobante fiscal, esa tienda o ese supermercado posiblemente no reporte lo que tiene que contribuir al Estado y se queda con el dinero. Y ese es un robo y usted está contribuyendo con ese robo. Entonces, nosotros queremos decirle al país que oyendo los diferentes sectores cómo se quejan y viendo cómo se publica inclusive cómo están los partidos acreditados y viendo que hasta el Tribunal Constitucional emitió una sentencia para que puedan haber partidos independientes, para que la gente que no votó, por ejemplo, en las elecciones, 47%, busque un candidato o se unifique para apoyar un candidato. Ese candidato podría ser de los empresarios, como es el caso de Luis Abinader, de los empresarios, que hay algunos que están opinando ya también. Los Vicini tienen inclusive ahí a un candidato que lo están hace tiempo ayudando a crecer. ¿Por qué? Porque ellos también se hastían de la corrupción y el robo que hacen los partidos para que en el país prevalezca la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y con ello la delincuencia social por donde quiera, porque los hijos aprenden de los padres. Y si los políticos y funcionarios son los padres de la sociedad, esos hijos entonces, unos se rebelan, otros se adhieren a esa vagabundería, pero muchos realmente luchan contra eso. Entonces nosotros queremos invitarle, porque creemos que para eso hay que educar, durar 18 meses educando de enero del 2026 a julio del 2027 es una necesidad. Que se suspenda esa campaña política a destiempo. Ya está bueno. Vamos a luchar por nuestro Estado social y democrático de derecho, como plantea la Constitución de la República en su artículo 7. Vamos a luchar por eso. Vamos a luchar porque la Constitución realmente se respete, como plantea el artículo 6, la supremacía de la Constitución. Y sobre todo, para que se pueda elegir a hombres y mujeres honestos, como lo plantea el artículo 2 cuando dice que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o de manera directa. Si hacemos eso, si educamos al pueblo, si el pueblo lleva candidatos idóneos, serios, honestos, responsables, éticos, no habrá corrupción. Entonces tenemos que decirle al pueblo que para aprender tiene que defenderse. Para poderse defender de la corrupción, tiene que aprender la Constitución y todo lo que en ella encierra como valores indeclinables para vivir en una sociedad justa, en una sociedad donde nos desarrollemos todos, donde no hayan tantos calderos vacíos en la mañana y al mediodía y en otros calderos se boten tanques de comida diario que dejan lo que de una manera u otra se han cebado con el dinero de la pobreza. Dios lo bendiga y lo esperamos el próximo jueves 6 en el altar de la patria para nuestro taller en favor del aprendizaje de la Constitución. Si no estudiamos la Constitución, nos comerá la corrupción. Bendiciones.
Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto.